en la parte visual la creación de un JFrame. Dentro de ese JFrame nosotros hemos adicionado lo que es un menú ítem. Este menú, un menú bar. Este menú bar ha sido agregado dentro de este JFrame y hemos modificado el primer parámetro que tenía por defecto y lo hemos puesto paciente. Dentro de este menú bar hemos agregado un menú ítem. Este menú ítem es registrar paciente. Eso sería para la parte del menú. En la parte central de este menú ítem hemos adicionado lo que es un panel de escritorio. Este panel de escritorio es esta sección negra que lo pueden ver aquí, lo cual nos va a permitir tener el mismo estilo que tiene Windows de poder aperturar ventanas y estas se puedan mostrar dentro de este panel de escritorio. Ahora, hemos definido una estructura básica que tenemos que cumplir, con la cual nos va a permitir a nosotros pasar los parámetros de un lado al otro. Si estos objetos no son pasados de una ventana a otra, vamos a tener problemas al momento de poder tener este objeto vivo para poder realizar operaciones. Tenemos una estructura, enseguida voy a mostrarles la estructura que estamos manejando. Tenemos entonces esa estructura realizada hasta el momento de operaciones paciente visual. Y también tenemos la definición del JFrame denominado principal. Para poder acceder a estos métodos que están en operaciones paciente visual, que son el método de registrar, de listar y de buscar, voy a crearme un objeto, voy a instanciarme un objeto de tipo operaciones paciente visual. Pero para que este objeto pueda ser manipulado por estas JInternal frames que voy a tener aquí abajo, necesito pasar el objeto de este principal a estos otros. Para poder traspasar este objeto de aquí a aquí, necesito crearme los métodos get y set de operaciones paciente visual, para que yo pueda traspasar ese objeto y este lo pueda manipular. Si no realizo ese traspaso de los objetos, no voy a poder realizar las modificaciones respectivas en las listas o las búsquedas o el registro de los pacientes, porque el objeto va a quedarse aquí y ya no va a poderse manipular aquí. Entonces es obligatorio realizar ese traspaso de estos objetos. Ahora realizaremos ese proceso. Nos vamos a crear primero, vamos a instanciarnos un objeto de tipo operaciones paciente visual en la clase principal. Nos iremos entonces a la clase principal para crearnos ese objeto. Vamos a definirnos dentro de nuestro IDE de desarrollo, nos vamos a nuestra clase principal, al código. En la parte superior nos vamos a instanciar un objeto de tipo operaciones paciente visual. Voy a tener entonces aquí de tipo operaciones paciente visual. Aquí la voy a denominar a este objeto, lo denominaremos operaciones, lo pondremos así, operaciones visual, y lo vamos a instanciar en nuestro constructor. Voy a colocarlo aquí en nuestro principal, es igual a new operaciones paciente visual, ¿no? Con esto ya estamos instanciando. Después nos dice, tenemos que crearnos el JInternal frame en el cual va a estar nuestra primera operación. Este JInternal frame, el primero, lo vamos a denominar registrar paciente. Nos crearemos entonces ese JInternal frame. Voy a irme al paquete vista. Dentro de vista voy a colocar new y voy a buscar JInternal frame. No lo tengo habilitado. Si no lo tenemos habilitado, vamos a otros
vamos a ir a lo que es Swings Forms, y dentro de Swings Forms vamos a tener J Internal Frame Form. Colocamos siguiente, se nos va a habilitar y vamos a colocar aquí registrar paciente. Dentro de ese J Internal Frame vamos a tener nosotros nuestro formulario para poder registrar a nuestro paciente. Realizaremos primero nuestro modelado de nuestro formulario. Fíjense que este ya no tiene este símbolo de play, significa que este va a ser un frame interno que va a tener que ser llamado por este principal, ¿ya? Entonces aquí vamos a diseñar primero nuestro formulario. Voy a colocar primero los datos de entrada. Aquí voy a adicionar un pequeño título que me diga registro de paciente. Vamos a cambiarlo el tamaño de la letra para que sea un poco más grande. También voy a cambiarlo el color. Ya está. Ya tenemos ahí entonces nuestro título. Ahora colocaremos los datos. El primer dato que voy a pedir del paciente va a ser el número de cédula. Aquí lo pondremos, el número de cédula. Vamos a colocar para esto una entrada de texto, un campo de texto. Lo voy a quitar el contenido que tiene. Como voy a rescatar la información de este campo de texto, le voy a colocar un nombre de variable. Voy a colocar n cédula y como es un campo de texto voy a colocar al final txt. Después voy a pedir que introduzcan lo que es el apellido paterno. Aquí vamos a colocar el apellido paterno. Igual voy a colocar un campo de texto. Como este campo de texto se va a modificar, igual necesitamos colocarle un nombre de variable. Colocaremos paterno txt. Un campo de texto y el mismo proceso, ¿no? Quitamos el contenido y voy a colocar un denominativo y al final txt para saber que es de ese tipo. Agregarle un denominativo, nombre, colocamos txt. Después nos falta la fecha de nacimiento. Igual vamos a colocar un label. Le vamos a agregar un denominativo. En este caso voy a colocar f nacimiento txt. Después nos faltaría el género. Aquí para que no se equivoquen, ya no utilizaremos un campo de texto, mejor lo colocaremos un combo box. El combo box me va a permitir seleccionar entre las opciones ya predefinidas por el programador, ¿no? En este caso nosotros. Voy a colocar en este caso un combo box. Aquí no sé si lo he puesto. Sí. En este combo box igual voy a colocarle un denominativo. Vamos a colocarle género CMB porque es un combo box y voy a cambiar los ítems que tienen aquí por defecto. Para colocar el cambio de ítems podemos ir aquí a properties y colocamos model o también aquí directamente model. Aquí me voy a ir directo, hago clic en el combo box, me voy a propiedades y voy a seleccionar model. Y aquí voy a colocar dos, género femenino y después voy a colocar el género masculino, o pueden colocar varón, mujer, ¿no? Depende de ustedes. Esos son los dos géneros que tenemos. Ahora nos faltaría el lugar de internación. Entonces aquí voy a colocar lugar de internación para que el usuario no se equivoque al momento de seleccionar los hospitales en los cuales puede estar internado este paciente. Realizo el mismo proceso, ¿no? Selecciono el combo box, me voy a model,
dentro del model voy a colocar los hospitales. Entonces aquí voy a colocar hospital La Portada. El siguiente va a ser hospital de Cotahuma, hospital Cotahuma. Después tenemos hospital general, hospital del norte. Creo que son los que tienen terapia intensiva e intermedia, ¿no? Colocaremos hasta ahí. Si queremos llenar más, lo agregamos. Ahora aquí va a venir algo nuevo. Necesitamos agregar una lista de síntomas que va a variar de paciente a paciente. Puede ser que un paciente tenga solo 2 síntomas y otro paciente presente 3 síntomas y otro paciente un solo síntoma, ¿no? Va a cambiar la cantidad de síntomas que puede tener este paciente. Entonces, para que nosotros podamos agregar los síntomas, necesitamos utilizar una lista. Para esto vamos a crearnos nosotros un JList, pero primero agregaremos la entrada de los síntomas en un nuevo separador. Aquí voy a colocar, nos colocaremos un pequeño panel para poder realizar esta distinción de entrada de datos. Aquí vamos a cambiar las propiedades de este panel. Síntomas. Ahora sí, ya se puso. Entonces aquí ya tengo un pequeño panel en el cual estoy colocando un título para que se pueda distinguir que va a ser la entrada de los síntomas en este sector. Dentro de ese panel yo voy a agregarle, es como si tuviera una separación dentro del J internal frame. Entonces vamos a agregarle un campo de texto para poder agregar el síntoma. Le voy a quitar el contenido que tiene por defecto y voy a colocarle un nombre que va a ser síntoma txt. Y para poderlo adicionar necesitamos un botón para que realice la acción de agregarlo a una lista. Voy a cambiarlo el denominativo, vamos a colocar adicionar. Este botón, como va a realizar una acción, también lo colocaremos un nombre. Vamos a colocar adicionar btn porque es un botón. En la parte de abajo vamos a agregarlo una lista. Entonces aquí vamos a adicionar nuestra pequeña lista. Estoy agregando una lista, un list. Aquí utilizaremos este. Le voy a quitar su contenido. Voy a colocar aquí en el modelo vacío para que yo le pueda agregar la información. Colocamos OK. Como voy a utilizar este JList para que me pueda mostrar el síntoma que coloco aquí dentro de esta lista, también le voy a colocar un nombre. Aquí colocaremos lista síntomas LST porque es una lista. ¿Bien? En la parte de abajo voy a colocar un pequeño mensaje para que me diga que el paciente ha sido registrado o ha habido algún error, ¿no? Entonces colocaremos un label aquí en la parte de abajo. Vamos a quitarle nuestro contenido que tiene este label. Lo pondremos aquí. Lo voy a denominar salida o mensaje, le pondremos mensaje LBL porque es un label. Voy a quitarle su contenido, lo dejamos vacío, ¿ya? Y al final necesitamos agregarle un botón para que pueda registrar. Entonces vamos a agregarle un botón, voy a quitarle su contenido, vamos a colocar registrar. Y como va a realizarse una acción, también le voy a cambiar el denominativo. Colocaremos
registrar BTN. Con eso hemos definido nosotros nuestro registro. Verificaremos cómo se va a ver los hospitales para poder ver en qué hospital se lo va a internar al paciente. Aquí voy a colocar el síntoma y voy a adicionarlo y se va a agregar en un JList, y este JList voy a poderlo capturar para poderlo almacenar en nuestra lista de síntomas. Como ya tenemos creado este JInternal Frame, realizaremos el proceso que hemos definido aquí. Ya nos hemos creado un objeto en el principal de tipo operaciones paciente visual. Entonces tenemos que crearnos un set y un get para poderle traspasar ese dato. Entonces colocaremos la creación dentro de la clase registrar paciente de nuestro objeto de tipo operaciones paciente visual. Nos iremos entonces a la parte del código. En la parte inicial nos vamos a definir. Va a ser de tipo privado, va a ser de tipo operaciones paciente visual. Lo voy a denominar con otro nombre, que eso que sea operaciones, y voy a generar sus getter y setter. Entonces aquí voy a colocar insertar código, getter and setter. Voy a buscar ese objeto de tipo operaciones paciente visual, solo de ese generamos su get y su set respectivo. Entonces aquí colocaremos un pequeño comentario que me diga para poder tener el objeto desde el JFrame principal. Ya tengo ahí nuestra definición de nuestro get y nuestro set. Ahora sí, vamos a definirnos nuestra lista, que va a ser en el cual yo voy a capturar nuestros síntomas. Internamente aquí visualmente se va a poder mostrar de aquí a aquí, de aquí a aquí, se va a poder agregar, pero nosotros necesitamos rescatar esa información. Y para poder rescatar la información, para poderlo mostrar primero, necesitamos un modelo. Ese modelo va a ser de tipo default list model. Voy a tener un modelo. Este default list model nosotros lo vamos a denominar modelo, que va a ser la estructura que nosotros vamos a definir. Aquí estoy simplemente definiendo ese objeto y lo voy a instanciar dentro del constructor. Entonces le digo mi modelo va a ser igual a new default list model. Ya hemos instanciado. Ahora nos crearemos nuestra lista. Entonces aquí me voy a crear un método para poder definir esta lista. Aquí voy a colocar creando mi lista, que contendrá o que contiene los síntomas. Colocaremos mi método público, me va a devolver un objeto de tipo default list model, lo voy a denominar creación de la lista. Ese va a ser mi método, no va a tener ningún parámetro de entrada y le voy a decir que me lleve el síntoma que está aquí mediante esta acción aquí, pero voy a capturar esta información y la voy a denominar aquí, ¿ya? Para que se pueda visualizar. Entonces vamos a primero crearnos el modelito. Esta lista de síntomas que tengo aquí va a tener el modelo, lo coloco set model,
el modelo que nos hemos definido. Le voy a decir, el modelo que me he definido va a agarrarlo esta lista de síntomas. Una vez que nosotros ya hemos definido el modelo que va a tener, le voy a decir a ese modelo que tenemos definido, adicioname un elemento. ¿Y de dónde voy a sacar ese elemento? De este texto, de este campo de texto, que se denomina síntoma txt. Aquí lo colocaremos con minúscula, síntoma txt. Así es lo correcto. Entonces aquí voy a colocar, de este síntoma txt, voy a sacar el dato, getText. Ya hemos sacado ese dato y lo estamos agregando al modelo. Y voy a retornar el modelo. Ahí. Ya tenemos ahí retornado nuestro modelo. Listo. Ahora realizaremos la acción. Para realizar la acción, aquí hago doble clic en adicionar. Listo. Entonces aquí voy a colocar realizando la acción. Para adicionar el síntoma al JList. Entonces vamos a colocar esa acción. Le digo, ¿quién realiza esa acción? Este método que nos hemos creado, que se denomina creación lista, ¿no? Este método me va a sacar el dato de este campo de texto y lo va a colocar dentro del modelo. Entonces llamamos a ese método. Aquí voy a colocar, llamando al método creación lista. Una vez que yo he sacado el síntoma, he hecho clic en este botón y se ha agregado en este modelo, puede ser que el paciente tenga más síntomas. Entonces eso se tiene que limpiar para que se pueda agregar el siguiente síntoma. Entonces realizaremos la limpieza. Aquí voy a colocar limpiando el campo de los síntomas. Y aquí vamos a colocar, nuestro campo se llama síntoma txt. Y realizaremos una limpieza agregando cadena vacía. Con esto ya hemos limpiado ese campo de síntoma. Ahora sí nos iremos a nuestro botón de registrar. Este botón de registrar lo que va a hacer es capturar la información que estoy agregando en cada uno de estos campos de textos y la selección que estoy realizando en estos combo box, y lo va a pasar a nuestro método que tenemos en operaciones paciente visual. Entonces realizaremos esa acción. Voy a hacer doble clic en registrar. Aquí lo colocaremos. Capturando la información de nuestro formulario y pasando los mismos al método registrar paciente de nuestra clase operaciones paciente visual. Listo. Entonces iremos capturando nuestra información. Ya. Voy a primero definir el número de cédula. Veremos nuestra clase operaciones paciente visual para ver cuál es el formato en el cual voy a pasar la información. El número de cédula es entero, entonces hay que realizar un casteo, ¿no? Después, paterno, materno, nombre, género, fecha de nacimiento y ubicación son cadenas. Y mi lista de síntomas va a ser una lista de tipo string, ¿ya? Entonces, esa estructura tengo que pasar. Nos iremos primero al número de cédula.
todo lo que está dentro de nuestro formulario es de tipo cadena. Y para convertirlo a tipo entero, vamos a colocar nuestro parseo integer.parseInt. ¿De dónde voy a rescatar esta información? De este campo de texto. Este campo de texto se denomina ncédula.txt. Entonces aquí voy a decir, sácame la información de ncédula.txt. Colocamos get text. Listo. Estoy sacando la información y lo estoy agregando dentro de esta variable set. Ahora iremos con los otros datos. Me voy a crear una variable de tipo string que va a ser num, en el cual voy a sacar de nuestro componente nombre txt la información que tiene almacenada. Ya. Ahora nos iremos al apellido paterno. Voy a colocar el apellido paterno de nuestro componente que se denomina paterno txt y colocamos .getText para poder sacar la información. Ahora nos crearemos para el siguiente dato. Voy a colocar nuestro nombre, nombre paterno, materno nos faltaría. Esto va a ser de nuestro componente materno txt, sacamos el componente. Hasta aquí hemos sacado el nombre, el paterno, el materno. Nos faltaría la fecha de nacimiento. Me voy a crear de tipo string, fecha de nacimiento, lo colocaremos fn y eso lo voy a sacar de nuestro componente que se denomina fnacimiento txt. Sacamos con getText. Ya ha sacado la información. Ahora el género. Me voy a crear igual una variable de tipo string, la voy a denominar gen y voy a rescatar la información de nuestro combo, porque tengo un combo que se denomina género CMB. Ese es mi combo. Ahora voy a ver qué ítem ha sido seleccionado de este combo. Para eso coloco get select aquí un cachito, punto get select item. Aquí estoy viendo cuál es el ítem que ha sido seleccionado. Fíjense, cuando yo estoy utilizando este método, me va a devolver un object. No necesito un object, necesito una cadena. Para convertirlo a cadena, utilizo el método toString y eso me va a devolver una cadena. Entonces ya estoy sacando de este componente el ítem que ha sido seleccionado y ese ítem lo estoy convirtiendo a cadena y lo estoy almacenando en la variable gen. Ahora nos iremos a lo que es la ubicación. De la misma manera vamos a rescatar a qué hospital ha sido internado ese paciente. Entonces me voy a crear una variable denominado os de hospital. Esto lo voy a sacar de nuestro componente que se denomina hospital. A ver, veremos cómo lo hemos denominado. Nos iremos al diseño y colocaremos, no hemos puesto nombre. Lo pondremos aquí, hospital, como es un combo box CMB. Ahora sí nos va a reconocer. Del componente hospital CMB voy a ver cuál ha sido seleccionado. Aquí voy a colocar get select item. Ahora necesito convertirlo en cadena. toString. Ya hemos rescatado la información de ambos combo box. Esta sección en la cual yo tengo que agregar los síntomas, vamos a mostrarlo internamente cómo va a funcionar. Tengo una entrada de un campo de texto, tengo un botón y tengo un JList en el cual se va a visualizar esa información. Pero por detrás nos hemos creado nosotros un modelo. Y este modelo va a tener la lista, una lista. Entonces voy a colocar aquí. Primero, digamos que es un paciente que va a tener dos síntomas.
El primer síntoma que va a tener este paciente es fiebre. Este síntoma de fiebre que va a tener aquí, voy a hacer clic en ese botón adicionar. ¿Qué realiza esa acción? Internamente, este dato se va a colocar a mi modelo. Y este modelo se va a reflejar aquí. Y me va a colocar fiebre. Hasta aquí tengo el primer dato en ese modelo. Va a venir el siguiente síntoma. Digamos que su siguiente síntoma de este paciente es pérdida del conocimiento. Hago clic en el botón adicionar. Lo que está muy largo. Lo pondremos que tiene dificultad al respirar. Hago clic en este botón adicionar. Lo que hace internamente es capturar la información que tengo aquí y lo va a traspasar a mi modelo. Aquí. Y esto se va a reflejar aquí. Dificultad al respirar. Pero el modelo es el que está capturando toda la información. Si coloco otro dato, digamos que tiene aquí pérdida del olfato. Hago clic en adicionar, va a sacar el dato y lo va a guardar en el modelo, pérdida del olfato. Esto lo cambiaremos el tamaño de la letra. Y se va a colocar aquí. Pérdida del olfato. Esto que está aquí en el JList es visual. Pero el modelo es el que va a tener la información guardada. Eso simplemente visualmente se va a ir mostrando. Pero este es el modelo que tiene, ¿ya? El JList. Eso es como funciona internamente. Ahora nos iremos al código. Lo que hemos realizado es la captura de la información del síntoma y lo hemos ido adicionando al modelo. Y este modelo se va a colocar dentro del JList. ¿Mediante qué? Mediante una acción. Esta acción va a ser el botón adicionar. En la acción vamos a llamar a nuestro método creación lista, porque él es el que va a ir capturando la información del campo de texto, adicionándolo al modelo y lo va a reflejar en la lista. Y voy a ir limpiando este dato, esta información. Hasta aquí hemos terminado con esa acción. Ahora nos iremos a la siguiente acción, que es el botón registrar. En el botón registrar lo que estoy haciendo es capturar la información de nuestro formulario. Estoy capturando lo que es el nombre, el paterno, el materno, la fecha de nacimiento, el género y el hospital. Ya hemos visto el funcionamiento interno de la lista. Veremos cómo le vamos a traspasar a nuestro método. Ahora sí, aquí voy a colocar pasando del modelo a nuestra lista. Aquí voy a colocar pasando del modelo de nuestro JList a nuestra lista de tipo string. Ahí. Nos definiremos esa lista de tipo string que nosotros estamos mencionando. Lo voy a definir en la parte inicial del método. Me voy a crear una lista donde en cada posición va a tener almacenado una cadena. Esta lista se va a denominar lista y lo vamos a instanciar.
Array list. Aquí realizaremos la importación para que nos pueda detectar. Listo. Ya tenemos la creación de nuestra lista. Ahora lo sacaremos de nuestro modelo, porque el modelo nos va a mostrar simplemente de forma visual, pero necesitamos nosotros traspasarle la lista. Entonces voy a sacar primero el tamaño de cuántos síntomas tiene un paciente. ¿De dónde voy a sacar? De mi lista de síntomas LST. De esa lista le digo que me saque el modelo. Obteneme el modelo que estás manejando. Y de ese modelo que estás manejando, quiero saber la cantidad de elementos que tienes almacenado, ¿no? Entonces estamos realizando este proceso. Le digo, de esta lista, sácame su modelo. Este es el modelo. Y de este modelo quiero saber cuántos elementos tienes almacenados. Entonces ya voy a tener la cantidad de elementos que tengo. Una vez que yo tengo la cantidad de elementos, lo voy a recorrer mediante un ciclo for. Le voy a decir que mi variable de control y va a comenzar en 0, va a ir hasta menor estricto la cantidad de elementos que tiene el modelo y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Y vamos a ir almacenando en nuestra lista. Le digo, en mi lista que me he definido, se llama lista, adicioname. ¿Qué me vas a adicionar? De esta lista de síntomas LST, obteneme del modelo, de ese modelo que tenemos, el elemento que está en la posición I. Ya. Entonces me va a ir sacando, ¿no? De este modelito de la posición 0, que sería esta, sería mi posición 0, me saca nuestro elemento y lo va a colocar en la lista. Aquí voy a tener una lista, ¿no? Y me va a traspasar. Me va a colocar aquí mi primer valor. Me va a colocar fiebre. Después va a ir a la siguiente posición y se va a incrementar. Ya va a ir a la posición 1. Entonces aquí voy a colocar mi posición 1. Me va a sacar este elemento, me lo saca y me lo va a colocar en mi lista. Aquí. Y después se va a incrementar la posición y así sucesivamente va a recorrer todo este modelito y me va a ir traspasando la información a nuestra lista. Y esta lista es la que yo le voy a pasar a nuestro método. Traspasaremos. Aquí voy a colocar enviando los datos al método. Nuestro objeto se denomina operaciones. Y nuestro método que nos va a permitir registrar es registrar paciente. Le voy a pasar el número de cédula, paterno, materno, nombre, género, fecha de nacimiento, el hospital y la lista que nosotros hemos ido definiendo. Una vez que hemos traspasado esa información, aquí voy a mostrar el mensaje. Tenemos un label, ¿no? Que se denomina mensaje LBL. Dentro de ese label voy a colocar datos guardados correctamente. Ya hemos pasado todos los datos del formulario a nuestro método y el mismo nos está guardando. Ahora vamos a realizar nosotros el evento, la acción de ir definiendo nuestro principal.
Entonces me voy al principal. Dentro de este principal me voy a nuestro ítem registrar paciente y voy a realizar doble clic. Aquí voy a colocar llamando al J internal frame registrar paciente. Lo llamaremos. Vamos a llamarlo, pero nos está faltando enviarle, si no me equivoco, nuestro objeto. Ahorita vamos a enviarle nuestro objeto. Nos crearemos primero un objeto de tipo registrar paciente, que es la ventanita que tenemos que abrir. Aquí voy a colocar registrar paciente, lo voy a denominar paciente a nuestro objeto, new registrar paciente. Ya nos hemos creado. Ahora le pasaré el objeto, ¿no? Hemos dicho aquí, mediante un set voy a pasar el objeto que tengo creado en principal a este JInternal frame para que lo pueda manipular. Haremos esa acción. Entonces voy a colocar pasando el objeto al JInternal frame. Voy a decir a mi clase paciente, a mi objeto paciente, tiene un método denominado set operaciones y me vas a pasar el objeto que nos hemos creado, que se denomina operaciones paciente visual. Ya le hemos traspasado. Una vez que le hemos traspasado el objeto, ya va a poder manipular. Ahora, ¿qué nos falta? Tengo que adicionar dentro de este escritorio la ventana. Entonces haremos eso. Aquí voy a colocar adicionando en el escritorio el formulario de registro, que es nuestro JInternal frame. Le digo a mi componente que se denomina escritorio, adicioname el componente que va a ser nuestro objeto paciente. Ahora necesito visualizarlo. Para poder mostrarlo, colocamos nuestro método show. Listo. Eso es para que se pueda visualizar. Lo haremos correr. Voy a ejecutar nuestro principal. Voy a realizar clic en registrar paciente. Nos muestra nuestro formulario y voy a agregarle 1, 2, 3 como carnet. Paterno lo pondremos Torres, materno Vera, nombre Raúl, fecha de nacimiento que, ha nacido el 12 de marzo de 1980, de género masculino y lo han hospitalizado en el Hospital General. Voy a colocarle 2 síntomas. Colocaremos fiebre, a adicionar, ya lo hemos podido ver, y el otro que va a ser pérdida del olfato. A adicionar, ya estamos aquí visualizando los 2 síntomas. Cuando hago clic en registrar, toda la información del formulario va a ir a guardarse en nuestra lista de pacientes, ¿no? Coloco registrar y me sale el mensaje datos guardados correctamente. Cuando hago clic en registrar, ¿qué tal si yo quiero registrar otro paciente más? Podría agregarle un botón limpiar para que esta información se pueda limpiar. Pero eso lo vamos a realizar la siguiente clase.